¿Qué era el extraño objeto que aterrorizó a pilotos de la Navy en noviembre de 2004? Mientras realizaban un ejercicio militar en el Océano Pacífico, algo inexplicable apareció en su radar. Acompáñanos a descubrir qué sucedió cuando los pilotos intentaron acercarse al misterioso Tic Tac. Quédense hasta el final para conocer el desenlace que dejó a todos perplejos. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. En noviembre de 2004, un extraño incidente ocurrió en la costa oeste de Estados Unidos, en una zona entre San Diego, California y Ensenada, México. En este lugar, aproximadamente a unos 100 kilómetros mar adentro, el ejército de los Estados Unidos había planificado un ejercicio conjunto entre la Navy y los Marines. Este tipo de entrenamiento tiene como objetivo poner a prueba la colaboración entre ambos cuerpos militares para conocer sus limitaciones y mejorar sus habilidades operativas. El entrenamiento consistía en una simulación de combate, en la que los Marines se enfrentaban a la Navy en un ejercicio de 2 contra 2. El protagonista de esta historia es David Fravor, un piloto de la Navy quien estaba a cargo de uno de los aviones F-18 que formaban parte de esta misión. Estos F-18 son aviones biplaza, lo que significa que cada aeronave estaba tripulada por un piloto y un operador de armas. En total, 4 personas participaban en esta misión, pero Fravor era quien lideraba el vuelo. Los aviones de los Marines despegaron primero, seguidos por los de los Navy, pero en medio del entrenamiento se produjo una interrupción inesperada. Mientras los aviones de la Navy comenzaban su vuelo, se les comunicó que el ejercicio quedaba cancelado debido a las detecciones de un objeto sin identificar. Esta señalización de un fenómeno extraño no era algo nuevo. Desde hacía hace unas 2 semanas, los radares de los barcos habían estado captando objetos similares, pero en esta ocasión no se había podido investigar debido a la falta de aviones de combate cercanos. Esta vez, con los F-18 ya en el aire, se les ordenó a los pilotos acercarse a la zona indicada para investigar más de cerca. Sin embargo, los radares de los aviones no lograban captar el objeto, lo que hacía más intrigante la situación. El motivo de la dificultad radica en las diferencias entre los radares de los barcos y los de los aviones. Los radares de los barcos son mucho más potentes que los de las aeronaves. Los radares de los aviones están ubicados en la nariz de los mismos, lo que limita su alcance, mientras que los radares de los barcos no tienen esa restricción y tienen una capacidad mucho mayor. A pesar de no tener información de radar, los pilotos se dirigieron a la zona donde se habría reportado el objeto, volando a unos 20.000 pies de altura. Cuando llegaron al área indicada, algo inusual comenzó a ocurrir. El agua del mar comenzó a agitarse de manera extraña, generando olas que rompían con espuma, lo que llamó la atención de los pilotos. Al mirar con más atención hacia la superficie del agua, lograron distinguir una forma extraña. Aunque en principio no estaba claro qué era, los pilotos estimaron que el objeto podía ser del tamaño de un avión Boeing 737. Sin embargo, lo que realmente captó su atención fue lo que sucedió a continuación. A medida que observaban más de cerca, los pilotos comenzaron a notar que, sobre esa agitación de agua, había un objeto suspendido a unos 200 pies de altura, con una longitud aproximada de 12 metros. Lo que hizo aún más sorprendente la situación fue que la forma de este objeto no se parecía a nada conocido. No era ni un helicóptero ni una aeronave convencional. No presentaba las características típicas de un avión o un helicóptero, como las estelas de aire que dejan los rotores. De hecho, al observar más detenidamente, se dieron cuenta de que el objeto no tenía ni siquiera un rotor. Este extraño objeto tenía una forma cilíndrica, lisa y blanca, y debido a su apariencia comenzó a ser conocido como el Tic Tac. Era un nombre bastante apropiado, ya que su forma era sorprendentemente similar a la de un caramelo de esa forma. Los pilotos se sintieron desconcertados y decidieron investigar más a fondo. Fravor, el piloto principal, comenzó a descender en espiral hacia el objeto para observarlo más de cerca. Mientras tanto, otro F-18 permaneció a 20.000 pies, observando la situación desde una distancia mayor. Lo que ocurrió a continuación fue aún más desconcertante. Cuando Fravor comenzó su descenso, el objeto de repente cambió su trayectoria y comenzó a moverse hacia él de manera repentina y errática. La aeronave giró en espiral hacia arriba, lo que parecía indicar que el objeto estaba persiguiéndolo. Este tipo de maniobras eran completamente inusuales,
ya que las aeronaves tradicionales tienen inercia y requieren tiempo para cambiar de dirección, algo que no sucedía con el Tic Tac. Fravor, confundido por este comportamiento, decidió hacer una maniobra para interceptar el objeto y en un giro radical trazó una nueva trayectoria para acercarse aún más. A medida que las dos aeronaves se aproximaban, el Tic Tac desapareció de repente. Esta desaparición no fue gradual, sino que ocurrió de forma instantánea. Fravor y su compañero piloto en el otro F-18 intentaron contactar por radio con el avión para saber si seguían viendo el objeto, pero la respuesta fue negativa. El Tic Tac había desaparecido de su campo de visión. La zona donde antes se encontraba el objeto estaba ahora completamente tranquila, y las olas en el agua se habían calmado por completo. Sin embargo, no fue el final de la historia. Aproximadamente 35 segundos después de la desaparición del Tic Tac, el barco que había estado monitoreando la situación notificó a los pilotos que el objeto había sido detectado nuevamente, pero esta vez a una distancia mucho mayor, unos 100 kilómetros más allá. Lo más extraño de todo esto fue que para cubrir esta distancia de 100 kilómetros en solo 35 segundos, el objeto debería haber estado viajando a una velocidad de 10.000 kilómetros por hora, una velocidad mucho mayor que cualquier aeronave convencional. Esto desató aún más preguntas y desconcierto entre los pilotos. Lo que hizo aún más extraño la situación fue que cuando los pilotos se dirigieron hacia el punto donde se había detectado el objeto, el radar dejó de seguirlo. El objeto no aparecía en los sistemas de rastreo, y aunque intentaron buscarlo, no pudieron encontrar nada. Al final, tuvieron que regresar a la base, sin haber logrado identificar de manera definitiva qué era el objeto que habían estado siguiendo. Lo que sí es cierto es que durante esos pocos minutos en los que los pilotos estuvieron en contacto con el Tic Tac, todos ellos pudieron ver el objeto desde diferentes ángulos, lo que les permitió obtener una visión más completa de su extraño comportamiento. Este encuentro con el Tic Tac no terminó ahí. Algunos minutos después, otro grupo de F-18 despegó con cámaras y sensores para intentar captar más información sobre el objeto. Tras un tiempo de búsqueda, finalmente lograron encontrarlo nuevamente y grabaron un video que más tarde sería conocido como el FLIR. Este video fue uno de los primeros en ser liberados al público y junto con otros videos similares, fue publicado oficialmente por el Pentágono en 2020. El video muestra imágenes tomadas con una cámara infrarroja que es capaz de detectar el calor. Lo que se observa en el video es un objeto que emite más calor que el aire circundante, lo que confirma que es un objeto físico, pero lo realmente intrigante es que no se observa ninguna estela de aire caliente, como ocurriría normalmente con un avión o un helicóptero. La cámara cambia de modo de infrarrojo a televisión para intentar captar más detalles, pero los resultados siguen siendo limitados. Este encuentro con lo desconocido dejó más preguntas que respuestas. Si te intrigó esta historia, suscríbete, activa la campanita, dale like y no te pierdas el próximo video. Comenta si te gustó.